Buenos días, mi nombre es Julia Gallegos y soy ayudante del profesor Alejandro García. Me voy a dedicar a apoyar al profesor en sus clases y en mi rol me aseguro de que puedan contar con los materiales necesarios, que las tareas sean entregadas, evaluadas a tiempo y que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan. Espero poder brindar los conocimientos necesarios y lograr una calidad en la enseñanza y el éxito de los estudiantes. El día de hoy en la materia de literatura universal y dentro de la unidad 3, denominada Narrar la condición humana, vamos a desarrollar dos temas: la intención literaria y el lenguaje inclusivo. Para ello vamos a conocer nuestros objetivos. El alumno fortalecerá su competencia literaria al identificar, analizar e interpretar textos de la literatura universal, procedentes de distintos puntos geográficos e históricos, para desarrollar el hábito lector, reforzar el conocimiento en diversos ámbitos y producir textos académicos y creativos de forma oral y escrita. Dentro de nuestros objetivos específicos estarán que el alumno interpretará textos literarios narrativos a través de elementos formales para reflexionar sobre la complejidad humana, desigualdad social, discriminación social, de género, violencia, migración, racismo, y vamos a contrastarlos con la realidad. También reflexionará sobre un problema planteado y lo vinculará en su entorno mediante la escritura. Escribirá una reseña y un comentario a partir de un conflicto humano presente en uno de los textos leídos para reflexionar sobre sí mismo y sobre la realidad. Para esto, vamos a tener esta serie de preguntas que me gustaría que vayamos resolviendo todos juntos. La primera es: ¿qué es un texto literario? ¿Cuántos tipos de textos literarios conoces? ¿Has identificado un texto literario que contenga el lenguaje inclusivo? También les voy a pasar unas hojitas que contienen las siguientes preguntas que me gustaría que todos participaran. Y la primera es: ¿qué sabes sobre el lenguaje inclusivo? ¿Qué piensas sobre el lenguaje inclusivo? ¿Consideras importante el lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo utilizarías en tu comunicación? ¿Existe una forma correcta? ¿Se puede utilizar en los textos literarios? ¿Consideras que es oportuno utilizarlo en la vida diaria o solo en algunos lugares? ¿El lenguaje inclusivo es un movimiento político? ¿Cómo puedo saber si estoy utilizando lenguaje inclusivo? Todas sus respuestas son muy importantes porque reflejan la forma en que estamos viendo el mundo en estos momentos. Para continuar profundizando, vamos a dar un repaso breve de lo que son los textos literarios para poder arrancar con los temas que nos traen a realizar esta actividad. El lenguaje ha sido desde los inicios de la humanidad el rasgo que nos ha diferenciado del resto de las especies, haciéndose capaces de transmitir información a través de las palabras y la escritura, y prevaleciendo en nuestra memoria de generación en generación. Sin embargo, a lo largo de la historia, los usos del lenguaje no solo han sido usados para fines pragmáticos, sino que también ha tenido intereses artísticos, dando lugar a los textos literarios. Cuando leemos un libro, un poema, cuando escuchamos una obra de teatro o contamos un cuento, estamos haciendo uso de los textos literarios, cuya presencia entre nosotros tiene siglos de tradición y los cuales han sembrado las bases de la historia de la literatura. Para poder entenderlo de forma rápida y precisa, diremos que los textos literarios son aquellos cuya función y finalidad tiene que ver con expresar y transmitir una intención artística. Se hacen, por tanto, como una muestra cultural y subjetiva. Bueno, dentro de los textos literarios contamos con los narrativos, los líricos y los dramáticos.
Los primeros cuentan una historia desde el punto de vista de un narrador. Los líricos transmiten en prosa o verso sensaciones y sentimientos. Y los dramáticos usan el diálogo para contar una historia. Bien, ¿qué es el texto narrativo? Es aquel que predomina en el relato, es decir, la modalidad conocida como narración, que desarrolla una historia en un tiempo y un espacio determinado y en la que se desarrollan las acciones con personajes. Puede definirse como la sucesión de hechos que se relacionan con el tiempo y en el espacio y que son protagonizadas por individuos, ya sea personas animadas o cosas humanizadas. Algunos de los rasgos de la narración son la temporalidad, que es la sucesión de acontecimientos de un tiempo que transcurre o avanza, la unidad temática, que garantiza por lo menos un personaje animado o inanimado, individual o colectivo, real o ficticio. La transformación. El cambio de los estados de ánimo. La unidad de acción. Hay un proceso integrador. Se llega a una situación final a partir de un proceso de transformación. Y la causalidad. Equivale a una forma de intriga. Es el resultado de las relaciones causales entre todos los acontecimientos. Los elementos afines dentro de ellos encontramos los verbos en acción, que representan acciones de los personajes y les dan dinamismo al relato, uso relevante del tiempo pasado, marcadores y conectores temporales, marcas lingüísticas que indican la perspectiva desde la que se narra, pronombres personales, posesivos, demostrativos, verbos, adverbios, referencias anafóricas, entre otros. Entre los géneros narrativos se encuentran el cuento, la leyenda, la novela, la crónica, la historieta, los textos de historia, cartas familiares, testimonios, películas de ficción o documentales. Ahora, el texto lírico. En el lenguaje literario, las palabras son un fin en sí mismas y adquieren a menudo una dimensión estética. A través de las figuras literarias o figuras retóricas, los poetas dotan sus palabras de belleza, dan mayor expresividad a los sentimientos e invitan al lector a acercarse a la idea o tema planteado. En pocas palabras, las figuras retóricas son recursos que manipulan el lenguaje. En los textos literarios, es común que estas figuras tienen el fin de conseguir un efecto estilístico, intensificación, reiteración o repetición de elementos. ¿Cuáles son las figuras retóricas? Bueno, la imagen es el resultado de la asociación impulsiva entre un hecho, persona o cosa con otro perteneciente a campos semánticos distintos. La metáfora es una figura retórica que hace una transferencia o tiene relación de semejanza con el término real y el imaginario. Sustituye un concepto por otro semejante para recrear, reelaborar la realidad y la poesía. Y finalmente la isotopía. Se utiliza para dar cuenta de la regularidad y la coherencia de un texto. Sirven, metafóricamente hablando, como imágenes o ejes de la fuerza y conducción del relato. Muy bien. Ahora, finalmente los textos dramáticos. El género dramático está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo que abarca todas las manifestaciones teatrales. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. El objetivo de este género es presentar una historia a través de uno o más personajes que se comunican entre ellos mediante diálogos, que es el guión de la obra teatral. La obra teatral se expone ante un público. Los elementos del texto teatral se pueden dividir en externos e internos. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros géneros dramáticos? El teatro comprende 7 géneros mayores.
Se les denomina así por considerarlos una estructura más completa, es decir, desarrollan de 3 a 5 actos. En cambio, los menores son representaciones breves que comprenden un acto o una parte de este. Entre los géneros mayores tenemos la tragedia, la comedia, la tragicomedia, las farsas, los melodramas, en fin, entre otros. Y los géneros menores contamos con la ópera, la opereta, la zarzuela, la comedia musical, las pastorelas, los sketch, las sátiras, entre otros más también. Una vez que tenemos bien claro qué es un texto literario y los diferentes tipos que existen, vamos a explicar lo que la unidad nos solicita. Para esto, vamos a comenzar con la intención literaria. ¿Quién escribe? ¿Por qué? ¿Y para qué? Analizaremos, por tanto, elementos clave que sirven de base para conocer la estructura de una obra literaria. Estos elementos son el autor, la obra, el lector, el concepto de producción y el contexto de recepción. Todos ellos aportan conocimientos que sirven para entender más una obra literaria al momento de leerla y de realizar actividades en base a ella. Al escribir sobre un tema, el autor tiene que pensar en el propósito de este. Es importante que ustedes como lectores reconozcan ese propósito y la intención comunicativa del autor, pues al hacerlo podrán entender más el tema del texto. Para identificar de una manera más sencilla el propósito del autor, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decirme el autor en el texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Cómo quiere que reaccione al terminar de leer el texto? ¿El texto influye en mi comportamiento? Regularmente la intención del autor debe inferirse, pues no está mencionada directamente. Y bueno, esta intención, ¿cómo la encontramos en los textos? Bueno, la encontramos con intencionalidad referencial, que informa acerca del entorno que nos rodea, la intencionalidad emotiva o expresiva, donde manifiesta emociones tales como tristeza, angustia, alegría, miedo. La intencionalidad apelativa manifiesta una orden o petición de manera respetuosa. La intencionalidad fática se utiliza para indagar acerca de algo por medio de interrogaciones. La intencionalidad metalingüística utiliza conceptos o definiciones para dar a entender lo que dice. Y finalmente la intencionalidad poética da fuerza a la expresión y puede utilizar figuras retóricas. Muy bien. El primer elemento que vamos a analizar es el autor. El autor de una obra literaria es el creador de esta, y a él es quien le corresponde la propiedad intelectual de la obra. El autor es libre de presentar la historia que decida, expresando ideas, sentimientos, recuerdos, siempre y cuando no dañe la integridad de otras personas. La obra. La obra literaria es la narración propia, donde el escritor plasma por escrito una historia creada por él mismo. Por otra parte, recordemos que las obras literarias pueden escribirse en prosa o en verso, y que hay distintos tipos de obras literarias. Por ello, debemos elegir la que nos llame más la atención o sea de utilidad para alguna actividad escolar o personal. El lector es la persona que lee obras literarias, que van de acuerdo con sus gustos y personalidad. El lector se sumerge en el mundo literario para descubrir una historia expuesta por el autor en un lenguaje formal o informal, dependiendo de varios aspectos. El siguiente es el contexto de producción, que es el entorno donde el autor escribe su obra. En él se incluyen elementos tales como situaciones económicas, emocionales, políticas, religiosas, sociales y culturales. Estos elementos van a variar de acuerdo con el carácter comunicativo del autor y al género literario que éste utilice para expresar su obra. El contexto de recepción.
Esta es la interpretación que cada lector tiene de una obra, dependiendo de varios elementos, tales como sus experiencias personales, sus conocimientos, la edad, el entorno familiar, etc. El lector hace su propia interpretación de la historia escrita por el autor, sintiéndose partícipe de la misma, de acuerdo con su propia historia personal, comparando los hechos que ocurren en la obra con las convivencias y vivencias que él ha tenido. La recepción del lector en cuanto a la obra será subjetiva, puesto que cada persona tomará la lectura de forma diferente. Ahora bien, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo ha sido tema de discusión y abordaje desde diferentes perspectivas, tanto lingüísticas como sociales. En los textos coloquiales se utilizan las formas arroba, x, cuyo uso no es recomendado en los manuales, mientras que en los textos formales encontramos más apego a las recomendaciones. Sin embargo, debido a que todavía no existe una clara estandarización de uso, la variación entre las formas es amplia, considerando que el lenguaje y la sociedad no son estáticas. El lenguaje inclusivo no es solo una forma de comunicación, también refleja fuertemente nuestra sociedad, nuestros valores, las perspectivas. A través de las palabras que elegimos y cómo las usamos, cómo las transmitimos, no solo dan información, sino también creencias, prejuicios y estereotipos. En este contexto surge la relevancia de este lenguaje como una evolución lingüística que busca cambiar la forma en que nos expresamos. Al ser un producto social, la lengua se ve condicionada inevitablemente por factores extralingüísticos, algunos de ellos marcando carácter ideológico. Es un problema muy complejo de la lingüística contemporánea porque requiere de una aproximación crítica y consciente para poderla estudiar. La utilización más frecuente de un lenguaje no inclusivo está en su forma del masculino genérico. Tenemos, por ejemplo, ¿no? que la historia del hombre. Muchos consideran que no debería de llamarse así, sino la historia de las personas, la historia de la humanidad. Actualmente los niños más pequeñitos sí tienen esa diferenciación en cuanto a que sí requieren que se les llame los niños y las niñas. Ellos sí ya tienen como un poquito más manejado o más consciente esta forma de comunicación, ¿no? Ahora bien, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es sobre una lectura que se denomina El Río. Una vez que se haya leído el texto, vamos a reflexionar sobre el tema planteado, realizar una reseña y posteriormente un comentario en máximo de 3 cuartillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar el texto literario y vamos a hacer un análisis, como bien lo mencioné, de una reseña y un comentario. Este texto literario es un cuento que viene incluido en una colección que se llama Borradores del Futuro. Y bueno, aquí tenemos ya las copias o bien lo pueden descargar mediante la liga. En la reseña, lo que se está solicitando es informar sobre el contenido, tener un enfoque crítico y analítico y en una estructura que va a ser no más de 3 cuartillas. Y dentro del comentario el objetivo es expresar una opinión, tener un enfoque personal y la estructura tiene que ser breve. Para que nos quede muy claro qué es lo que tenemos que realizar, vamos a mencionar de manera rápida también en qué consiste la reseña y el comentario. Bueno, la reseña es un tipo de texto expositivo y argumentativo que se caracteriza por mostrar las ideas esenciales,
y aspectos significativos de un tema como un libro, una película, una obra de teatro, concierto musical, la exposición en un museo, videojuegos, en fin. Pero tenemos que presentarlo de manera crítica. Generalmente se expone de forma clara y precisa y se da una valoración o interpretación que explique o juzgue un tema. La reseña reconoce tanto las fortalezas como debilidades de un texto y está dirigida a un lector con el propósito de persuadir desde un contexto específico para dar a conocer diversas opciones de lectura en el tema, una película, un ensayo, un musical, entre otros. Y tienen que ser de manera rápida y sencilla. Los diversos tipos de reseña que tenemos, de acuerdo con su objetivo y contenido, son 3. La reseña informativa, la reseña crítica o analítica y la reseña literaria. La primera difunde el panorama general y superficial del contenido de una obra. La reseña crítica valora el contenido de un texto especializado en un análisis minucioso. La reseña literaria valora el sentido más relevante de la obra como la corriente y el estilo literario, su época histórica o las técnicas de narración ocupadas por el autor. La estructura de una reseña o los elementos que la componen son un encabezado. En esta parte obviamente se va a colocar el título de la reseña y los datos del autor. Va a tener una presentación. Aquí es un escrito de 1 o 2 párrafos para dar un panorama de los diversos aspectos de la obra. Y bueno, aquí es importante tener ya nuestro estilo. Una síntesis de contenido o producto. Aquí vamos a describir los hechos o temas más relevantes. Vamos a hacer una valoración crítica. Vamos a analizar las fortalezas y debilidades de los elementos de la obra para exaltarla, o descalificarla. Y finalmente una conclusión, que es nuestra postura. Todo lo que vamos a destacar del contenido. Bueno, los pasos básicos para redactar esta reseña son la identificación, identificar el tema y la referencia del texto, la estructuración, estructura las ideas principales y secundarias del texto, una investigación, si nos da tiempo, investigar el propósito de la reseña y extraer las ideas relevantes, y finalmente redactar nuestra reseña. Bien, un ejemplo de reseña descriptiva o informativa es la reseña histórica, que destaca episodios de la historia que han sido relevantes para el avance de la sociedad. Es necesario hacer una investigación objetiva para escribir la reseña histórica en un determinado acontecimiento, lugar o personaje. También es importante que debe contar con una introducción donde se enuncie de qué va a tratar, un cuerpo central y una conclusión, donde presentamos los resultados. Además de los temas históricos relevantes para la redacción de este tipo de reseñas, se recomienda usar los siguientes subtemas, por ejemplo, la gastronomía, la cultura o vestimenta. Esta información se puede obtener mediante la investigación de campo. Este tipo de reseñas es útil para llevar a la formación de grupos de discusión o intercambios de impresión respecto a las obras, películas o publicaciones de tipo académico. Esta es una técnica que lleva a socializar opiniones, puntos de vista sobre la obra en cuestión y abrir debates como los que tuvimos hace un momento. Muy bien. Las obras literarias no siempre están al alcance de todos por diversos motivos y las reseñas facilitan este acceso. Y las personas que se dedican pues lo hacen en formatos disponibles, ¿no? Ahora bien, otra de lo que tenemos que hacer en esta actividad es un comentario. Cuando se lee un texto literario, se genera una opinión acerca de este
y a partir de ello se puede escribir un comentario. Un comentario debe estar compuesto por un inicio, un desarrollo y un cierre, para que se pueda lograr qué es lo que provocó el texto en mí, qué temas fueron interesantes, por qué. Para realizar esto podemos utilizar citas que apoyen a nuestro escrito. Y bueno, vamos a mencionar algunos pasos para que puedan realizarlo. En esta parte pues tenemos la planeación. Primero tenemos que determinar el objetivo de escritura. Sirve para concentrarnos en el tema que queremos abordar y desarrollar. Hacer un comentario adecuadamente. Por ejemplo, la descripción. 2. Determinar la estructura del texto. Esta es una actividad que todo autor debe hacer con sumo cuidado, después de haberse informado sobre el tema y que considere su objetivo de escritura. Para eso, se sugiere que exista un párrafo de introducción donde se expondrán cuál es el punto de vista sobre los temas o aspectos que le interesan, ¿no? Un párrafo de desarrollo en los que se explica al menos las razones por las que sostiene la idea planteada, ¿no? En el primer párrafo. Y un párrafo de cierre. En él reafirmaremos nuestro punto de vista para que el lector termine de comprender. El texto que abordaremos será corto, por lo que no es necesario hacer muchas citas. Acuérdense que las citas textuales sirven para sustentar mejor las propias ideas, ¿no? Muy bien. En el momento de que se elabore un borrador del texto, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Desarrollar los párrafos de acuerdo con las ideas, seguir una estructura propuesta en la etapa de planeación, que sería determinar la estructura del texto, intercalar las citas textuales que hayamos seleccionado. No vamos a olvidar, por favor, hacer las referencias correspondientes. Y mediante la bibliografía vamos a indicar a nuestro lector de dónde hemos copiado en caso de que hagamos citas textuales. También es importante la revisión y la escritura. Tenemos que releer el borrador que hayamos elaborado, verificar si cumple con el objetivo de comunicación, mostrar a los lectores el punto de vista sobre el texto literario que hayamos leído y las razones por las cuales estamos pensando, ¿no? Lo que estamos escribiendo. Si es posible, vamos a pedirle a otros lectores que revisen nuestro texto, nos hagan sugerencias. Pueden ser otros compañeros de clase, otros salones, algún familiar, algún amigo. Y una vez que hagamos esto, vamos a reescribir nuestro texto, considerando todas las correcciones que ustedes hayan detectado, así como todas las sugerencias que nos hayan dicho otros lectores. Vamos a elaborar la versión final de un texto. Y bueno, acuérdense que tenemos que ponerle un título. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí que tengan? Acuérdense que de todas maneras nosotros les vamos a proporcionar una síntesis de todo lo que estamos señalando para que ustedes tengan la posibilidad de entenderlo un poquito más en caso de que tengan alguna duda, pero si no, aquí podemos solucionarlo sin ningún problema. Bueno, ya todos tienen su material. Vamos a proporcionar un tiempo de 30 minutos para la realización de la lectura.
y empezar a hacer nuestra reseña y nuestro comentario. Acuérdense, no necesitamos más de 3 hojas y lo vamos a hacer ahorita forma escrita. Una vez que ya hayan dejado los trabajos, bueno, pues vamos a revisarlos y en la siguiente clase, en la siguiente sesión, vamos a dar los comentarios pertinentes para fortalecer y enriquecer los contenidos que vimos el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos pronto.